la presentación del informe del cuarto trimestre de 2025, que nos va a permitir tener una foto de cómo ha ido evolucionando el mercado en este último trimestre del año, pero a su vez analizar el cierre de 2025 en su conjunto, ¿no? Bien, como siempre, agradecer a todas las instituciones que están dando soporte a las actividades de la cátedra, al Colegio de Registradores de España, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a Ibercaja Banco, a Ingenus Urban Consulting y al Grupo Plaza 14. Gracias a sus colaboraciones, lo que hacemos es sacar estos informes trimestrales, jornadas, publicaciones para Registradores de España. Ya les adelanto que el próximo viernes 13 de marzo celebraremos aquí en Patio de la Infanta las cuartas jornadas sobre perspectivas del mercado inmobiliario. En estas presentaciones abordamos el mercado de vivienda, pero en esas jornadas anuales abordamos todos los segmentos del mercado. Traeremos especialistas en España en lo que son ámbitos de vivienda, centros comerciales, locales, oficinas, hoteles, centros de datos, el ámbito agro, en definitiva, logístico, industrial. Si quieren tener información relativa a todo lo que está ocurriendo en todos esos segmentos inmobiliarios, pues ese día, el viernes 13 de marzo, tendremos en el Salón Rioja estas jornadas. Bien, toda la información de lo que hacemos en la cátedra está disponible en la página web. Tienen este informe ya descargable y si quieren información histórica, tienen disponibles todos los informes que hemos ido publicando en trimestres precedentes. Como decía, en el informe abordamos métricas de locales, de naves, garajes, trasteros. Nosotros en la presentación nos focalizamos en lo que es únicamente vivienda, pero tiene información de otros ámbitos del mercado, ¿no? Comenzamos, como siempre, con lo más importante, la actividad, cómo ha ido el trimestre, ¿no? Si yo les dijese que es el tercer trimestre consecutivo con reducción del número de compraventas, tendríamos a pensar que las cosas están yendo mal, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Efectivamente, es el tercer trimestre consecutivo de reducción del número de compraventas, pero manteniendo niveles entre los 5 mejores trimestres de los últimos 18 años. Es decir, que hemos consolidado niveles de actividad de compraventas por encima de las 4.500, cerca de 4.550, como pueden ver. Una pequeña reducción, 0,3% con respecto al trimestre precedente, pero estamos con una dinámica muy positiva. De hecho, con respecto al mismo trimestre del año anterior, el cuarto de 2024, que fue un buen año, recuerden, porque tendemos a olvidar, a mí me gusta tener series largas, el 2024 tuvo dos caras. Tuvo una mala cara la primera mitad del año, pero luego con la reducción de tipo de interés tuvimos un fantástico fin de año. Pues ahora hemos superado. Los 4 últimos trimestres, teniendo 3 con reducciones, han sido mejores que el trimestre del año anterior, ¿vale? Entonces, estamos en una dinámica muy positiva. Es más, si desagregamos y vemos qué ha pasado en vivienda nueva y vivienda usada, la vivienda usada, que es el auténtico sensor de la dinámica del mercado, porque, la vivienda nueva, lo que se haya cerrado ahora son acuerdos, es decir, sentimiento de mercado de hace 2 o 3 años. Pero la vivienda usada no, la vivienda usada es la que se ha acordado su compra hace 2 o 3 meses y se escritura en ese trimestre. Bien, entonces, la vivienda usada ha crecido. Por tanto, el mercado está evolucionando muy positivamente. Esas cifras son cifras muy destacadas de actividad. Y si vemos esa distinción entre vivienda nueva y usada, la vivienda usada está muy cerca de máximos de la serie histórica, porque en la época de la burbuja, el tema era que se vendía más o menos casi la misma cantidad de vivienda nueva que vivienda usada. Bien, sin embargo, en la actualidad, que estamos en una relación de 8-10, el 80% viene a ser vivienda usada y 20% de vivienda nueva, pues estamos en estos niveles. Es decir, que estamos en una dinámica muy proactiva del mercado en cuanto a compraventas. De hecho, si cogemos los datos anualizados, hemos completado todo el año 2025 con más de 18.600 compraventas. Eso es un dato fantástico. Hemos tenido un año extraordinario. De hecho, para buscar un año superior, tendríamos que irnos a 2007. Datos interanuales, el interanual del primer trimestre de 2008, pero años completos, 2007 es el último año que superó a lo que hemos alcanzado en el 2025. Por tanto, ya pueden ver que estamos en una
dinámica especialmente relevante, que luego explicaremos los motivos de por qué estamos teniendo este intenso nivel de actividad, ¿no? Si vamos al dato objetivo, esa normalidad de en torno a 10,5 compraventas por cada 1.000 habitantes ese año, la normalidad, estamos en más de 13,5. Estamos en torno a un 30% de proactividad desde el punto de vista de la dinámica del mercado. Por tanto, excelentes resultados. Nuevamente estamos en máximos desde comienzos de 2008 en cuanto a actividad inmobiliaria. Descendemos geográficamente y la ciudad de Zaragoza, que es el gran motor, como ya conocemos, ha tenido una reducción del 8,6%. Ha superado cerca de 2.100 compras. Vemos aquí esta pequeña reducción. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Pues que aquí, lamentablemente, no tenemos desagregadas lo que son vivienda nueva y vivienda usada, pero sí que conocemos que el gran motor de vivienda nueva es la ciudad de Zaragoza. Por tanto, ese arrastre que ha tenido la reducción de vivienda nueva fundamentalmente se habrá materializado en el impacto en los resultados de la ciudad de Zaragoza. Para mí es un buen dato, no es preocupante en absoluto, porque viene derivado del aspecto coyuntural del impacto de la vivienda nueva. De hecho, si cogemos los datos anualizados, que es donde se ve mejor las tendencias, hemos cerrado con cerca de 8.900 compras de vivienda en la capital, en la ciudad de Zaragoza. Con respecto a 2024, se han incrementado el 11,4%. Es decir, estas compraventas del trimestre han sido mejores, bueno, ligeramente menores que el mismo trimestre anterior, pero sobre todo el año ha cerrado en estos niveles. Es decir, el trimestre precedente alcanzamos el máximo histórico en la ciudad de Zaragoza. ¿Dónde estamos ahora? Anualizado, aquí. Es decir, ligeramente por debajo de ese máximo. Bien, por tanto, también con una dinámica especialmente positiva. Lo que no quita para que, como veremos en otras métricas, se esté produciendo un desplazamiento del demandante de vivienda. Lógicamente, el comprador de vivienda no es insensible al precio. Luego veremos el tema de precios, ¿no? Y cuando no es adquirible para su capacidad de renta comprar en la ciudad, ¿qué ocurre? Se mueve hacia el área metropolitana. Y veremos ahora enseguida otros municipios que están viendo favorecidos. Esa es una dinámica normalizada de los ciudadanos que, cuando tienen que comprar una vivienda, lo que hacen es moverse territorialmente para alcanzar lo que pueden pagar, lógicamente. Y eso está ocurriendo. No solo está ocurriendo aquí, sino que está ocurriendo en toda la geografía española. La semana pasada se presentó el informe del Colegio de Registradores de España, que elaboramos desde nuestro equipo, y ahí constatábamos, una vez más, que en los últimos trimestres el crecimiento de las compraventas es mayor en la provincia que en las capitales, en más del 60% del total de las capitales de España. Es decir, que lo que vemos en la ciudad de Zaragoza de perder cuota de mercado con respecto a la provincia se está produciendo en otros ámbitos territoriales. Es una reacción lógica al incremento de los precios. ¿Bien? Perdón, aquí, sí. Seguimos descendiendo geográficamente y aquí tenemos las compraventas. A ver, esto para atrás, ¿cómo era? Este creo. Sí, aquí. Vale, este era. Aquí tenemos las compraventas. Bueno, en el informe tienen Huesca, tienen Teruel. Desagregando cómo ha quedado el año 2025 en Aragón. Aquí tienen el ranking por municipios de Aragón, donde ven pues, Zaragoza, Huesca, Cuarte. Cuarte ya es el tercer municipio de Aragón. En el año 2025 ha sido, en cuanto a compraventas. Lo que decía de el beneficio que reciben en las áreas metropolitanas en cuanto a crecimiento, Jaca, Teruel, Calatayud, Sabiñánigo, bueno, aquí tienen número de compraventas del último año y la cuota de mercado. Zaragoza representa el 41,4%. Hace no mucho era en torno al 50%, es decir, va perdiendo cuota de mercado. La provincia va creciendo más de lo que está haciendo la capital, con un buen comportamiento en ambos casos. Bien. Si queremos verlo por provincias, pues aquí tenemos el ranking de compraventas del último año en la provincia de Zaragoza, en la provincia de Huesca y la provincia de Teruel, cómo ha ido la dinámica. Pero sobre todo, si queremos ver el comportamiento, aquí tenemos el ranking por número de compraventas y aquí la evolución anual, es decir, cómo se han comportado en el 2025 con respecto al 2024. ¿Qué vemos? Que en la práctica totalidad han tenido crecimientos de compraventas. Aquí vemos lo mismo, pero con muchos más municipios. Las bolas que están encima del eje horizontal, el grosor es el volumen de compraventas. Y la tasa de variación anual, si estamos encima, hemos crecido en el último año. Si estamos debajo, hemos reducido compraventas. ¿Qué vemos? La gran mayoría encima. Pero fijémonos quiénes han ganado más en el último año. Aquí tenemos a Cuarte, aquí tenemos a Utebo, aquí tenemos a Puebla de Findén,
es decir, área metropolitana, además de otros municipios de la geografía aragonesa. Desde el lado de la oferta, hasta ahora hemos hablado de compraventas, cierre, desde el lado de la oferta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo, afortunadamente, es que en los últimos meses parece que se tiende a estabilizar el número de viviendas ofertadas en los portales. Pero la tendencia ha venido siendo descendente. Aquí tenemos lo que podemos encontrar en venta en los portales inmobiliarios en la provincia de Zaragoza, en la provincia de Huesca y en la provincia de Teruel. Si estábamos en 8.000 ofertas de vivienda en torno a 2023, pues 3 años después, finales de 2025, estamos en 4.600. Es decir, que tenemos reducciones en torno al 30% en los últimos 2-3 años. Es decir, que cada vez hay menos producto en el mercado. Cuando luego hablemos de los datos de demanda, de población, formación de hogares, y nos acordemos de que la oferta se está reduciendo, entenderemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con los precios. ¿Bien? Esto por lo que respecta a la actividad. Características de la actividad. Lo que se ha vendido, ¿cómo ha sido? Bueno, pocos cambios, como viene ocurriendo en los últimos trimestres. En torno a un 80% del total vivienda usada y en torno a un 20% vivienda nueva. El cambio más significativo es que en los 2 últimos trimestres entró bastante de VPO, ha bajado y la vivienda nueva libre, pues, pero bueno, globalmente cambios poco significativos. Alrededor de un 80%, aquí tienen los datos trimestrales de usada e interanuales, viene a ser vivienda usada y alrededor de un 20% vivienda nueva. Comprador, persona física versus persona jurídica. Último trimestre, cerca del 92% de los compradores, personas físicas. Alrededor de 8%, personas jurídicas. Sin apenas cambios, si vemos con respecto a otros trimestres. Bien. Tipología de vivienda. Aquí sí que es importante para ratificar lo que estaba comentando anteriormente, que venimos observando ya no solo en Aragón, sino en otros ámbitos geográficos, ¿no?, de movimiento poblacional de la demanda, ¿no? La vivienda unifamiliar está cerca del 22%. El máximo histórico estuvo ligeramente por encima, que fue la época post-COVID. ¿Bien? ¿Qué nos encontramos si nos movemos territorialmente? Pues, lógicamente, la vivienda colectiva unifamiliar es lo que encontramos más comúnmente en los municipios menos poblados. ¿Bien? Y eso se está materializando en que haya un crecimiento, la típica casa de pueblo, vivienda individual que encontramos en esos municipios, más común de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza o en la ciudad de Huesca o en la ciudad de Teruel. ¿Bien? Entonces, esa realidad de movimiento de la demanda se materializa en este tipo de circunstancias. La superficie, apenas hay modificaciones de la superficie media de vivienda. La vivienda nueva tiene más aleatoriedad, nueva libre, y la vivienda nueva protegida, pero sin apenas cambios, alrededor de 97 metros cuadrados de media construidos. Y la estructuración de porcentaje de, si nos quedamos con pisos, cuántos se venden de más de 80 metros, tampoco hay cambios significativos. Bien, por tanto, las características de lo que se vende, excepto el crecimiento de la tipología de vivienda unifamiliar como consecuencia del movimiento de la demanda, el resto no es muy destacable. Sí que cabe destacar que, por lo que respecta a la compra por parte de extranjeros, ha habido un incremento. En el último trimestre nos hemos situado en el 8,2%, siendo que el conjunto del año, el año 2025, estuvimos en el 7,4%. Entonces, la demanda extranjera está creciendo. Es una demanda extranjera la que tenemos en Aragón, fundamentalmente demanda extranjera residente, personas que fundamentalmente fijan su destino laboral en nuestra comunidad autónoma y en función de su evolución económica, pues deciden comprar una vivienda. Aquí tienen los datos por nacionalidad, ¿no? Las provincias de Huesca y las de Teruel pues son las que tienen mejores resultados, ¿no? En Huesca el 8,1% y en Zaragoza un 7,8% del total de compras son extranjeros. Lógicamente, el crecimiento poblacional, como veremos al final de mi intervención, es fundamentalmente población extranjera y estos datos, lógicamente, se materializan en crecimientos de pesos relativos en las compras. Y llegamos a los precios. ¿Qué está ocurriendo con los precios? Pues lo que tenía que ocurrir, lógicamente, ¿no? Y ya advertimos y seguimos advirtiendo que va a tener una continuidad, es decir, un crecimiento del precio de la vivienda, ¿no? De hecho, pues el año 2025 ha cerrado un crecimiento interanual del 10,6%. Si nos quedamos con la vivienda usada, que es la que
recoge realmente la realidad del mercado, porque el precio de la vivienda nueva son precios que se escrituran ahora, pero se cerraron esos precios hace ya varios años, estamos en el 10%. Bien. Es el lado negativo. ¿Cuál es el lado positivo? Que a pesar de ese crecimiento, estamos en 1.745, estamos muy por debajo de lo que tuvimos en su momento, 2.150 euros metro cuadrado. Eso en Aragón, que nos llevaría a pensar que en términos relativos somos baratos, y eso es así. Porque, bueno, yo mañana estoy en Valencia, la semana que viene en Barcelona, San Sebastián, Palma, la siguiente, he hecho el de España, y no pocas zonas de la geografía española, los precios actuales están en máximos históricos, en términos nominales, que si cogiésemos en términos reales tenemos que descontar un 30%, un 30-35%, dependiendo de la evolución de la inflación en cada sitio. Es decir, que hemos tenido crecimientos racionales, pero el problema es que la mayor intensidad de este proceso de recuperación, desde 2015, que tocamos los mínimos, hasta la actualidad, estos 10 años y medio seguidos que tenemos de crecimiento del precio de vivienda, la mayor intensidad está siendo ahora. ¿Vale? Y eso, con los datos de demanda y de oferta que vamos a concluir, pues no va a cambiar. ¿Bien? Entonces, estamos en nivel máximo desde 2011 y, sobre todo, con intensidades muy importantes del precio de la vivienda. Y cuanto mayor hay una distancia entre el crecimiento del precio de la vivienda y los salarios, digamos, generamos ese efecto de expulsión. ¿Cómo reacciona el demandante? Moviéndose geográficamente, que es lo que estamos viendo en los datos. ¿Bien? Pocos cambios. Si vamos a la ciudad de Zaragoza, 2.200, algo más de 2.200 euros. También continuidad, verticalidad del crecimiento. En el último año el 9,8%. Si nos vamos a la provincia, que estaba siendo, digamos, más pausada, digamos que esto es un efecto ola, ¿no? Es decir, que si crece el precio en la ciudad de Zaragoza y la demanda se desplaza hacia la provincia, al final ese crecimiento de la demanda en la provincia genera crecimientos de precios en la provincia. Son los ciclos naturales del mercado inmobiliario. Entonces, claro, eso da lugar a que también en la provincia ya estemos en el 9%. Es decir, que eso va a tener esa continuidad, ¿no? Y miremos por donde miremos, estos son los mismos municipios que he ordenado antes por número de compraventas, sus precios y su tasa de variación anual. Pues la práctica totalidad tienen crecimientos positivos. Es decir, que el crecimiento del precio de la vivienda es algo que está produciendo en toda la geografía aragonesa y en toda la geografía española. Bien. Aquí tenemos la evolución de las tres capitales, los municipios. Bien, miremos por donde miremos. Y si vamos a otras fuentes, todo lo que acabo de decir son datos de Colegio de Registradores de España, pero si vamos al Ministerio, que trabaja con datos de tasación, crecimiento del 13%, la ciudad de Zaragoza 13,8%. Sí, perdón, la provincia. Si vamos a datos del INE, que trabaja con precios de cierre, pues crecimiento del 14,6%. Es decir, todavía nos dan más verticalidad. Es decir, que si vamos a otras fuentes, pues la realidad que vemos es la misma. Es decir, crecimientos de 2 dígitos en el precio de la vivienda. Y si vamos a la oferta, el vendedor, pues lo mismo, crecimiento del 7,5% interanual, verticalidad en el comportamiento del precio de la vivienda. ¿Cuándo cambiará esto? Pues lo primero que tenemos que ver es que cambien las compraventas. Es decir, ¿qué hace el vendedor? El vendedor, cuando percibe un mercado líquido, ¿qué ocurre? Pues que se vende fácil, en definitiva. Eso quiere decir cuando un mercado líquido, pues que aprovecha la situación y aumenta su precio de venta. Llama a su agente, oye, mira, quiero este dinero por mi vivienda. Claro, aumenta. Entonces, hasta que no hay un cambio en el número de compraventas, los precios de oferta no corrigen. Es decir, cuando el mercado es menos líquido, llama a su agente y dice, oye, mira, vamos a bajar el precio. Y a continuación es el precio de cierre el que corrige. ¿Vale? Yo siempre digo, la gente se fija mucho en el precio de compraventa. Y yo siempre digo, el precio llega tarde a la fiesta. O sea, si nos fijamos en el precio, no hacemos una correcta lectura del mercado. El precio de cierre es consecuencia del precio de oferta y el precio de oferta es consecuencia de la actividad. Entonces, lo que tenemos que seguir es las compraventas. Cuando veamos que las compraventas interanuales van corrigiendo, el precio de oferta corregirá y a continuación lo hará el precio de cierre. ¿Bien? Esa es la realidad natural. Bueno, da igual que miremos capitales, provincias, el precio de oferta, la realidad es exactamente el mismo en todos los sitios. ¿Mercado de alquiler? Pues, bueno, mercado entre comillas. 10,4 euros metro cuadrado mes, precio de oferta. Aquí, bueno, se tiene que configurar el Gobierno de Aragón. Esperemos que cuando se configure, de algún modo, se trabaje intensamente los datos del depósito de fianzas, que no están trabajados lo adecuadamente que necesitaríamos para tener una visibilidad correcta
de lo que está ocurriendo. Lamentablemente tenemos que tirar de datos de oferta, pero la oferta es lo que se pide. Y cada vez hay menos viviendas que son alquiladas que son anunciadas en los portales inmobiliarios, porque muchos ya directamente se asignan a los demandantes. Las agencias inmobiliarias muchas ya no suben lo que les llega, ya tienen unos demandantes, con lo cual es decir, tenemos esta información, pero cada vez tiene menos significado. Y lo que sí que tiene significado es lo que se podría obtener con los datos de depósito de fianzas. En Cataluña, por ejemplo, tienen fantásticos datos de depósito de fianzas. En País Vasco también. Nosotros procesamos datos en ambos sitios y la verdad es que es de agradecer porque de esa manera se consigue saber cuántos contratos hay de alquiler en un ámbito territorial, cuántos entran cada trimestre, a cuánto se alquila en euros metro cuadrado, cuántos por piso, cómo es lo que se alquila, el número de habitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que al final, para hablar de un mercado inmobiliario, tenemos que tener visibilidad de dicho mercado, ¿no? Y eso es importante que se intente trabajar, ¿no? La realidad es de crecimiento, lógicamente, del precio del alquiler. En la ciudad de Zaragoza ya estamos en 11,2 euros metro cuadrado mes. Bien, crecimiento del 9,5%, ¿no? Entonces, escasez de producto. Nosotros intentamos procesar lo que hay de depósito de fianzas, pero, insisto, son datos muy débiles. Hay meses que no se sube ningún dato de ámbitos geográficos. Entonces, bueno, se ve una tendencia ascendente, pero, insisto, son datos muy poquitos, no es la realidad del mercado, entonces es muy mejorable. Pero, vamos, lo mismo que pasa para el Gobierno de Aragón ocurre que ha pasado siempre. O sea, que nunca se ha procesado esa información que es muy importante. Nosotros, para Registradores de España, llevamos construyendo la información desde 2003. Entonces, anda que no ha habido tiempo de meterle mano a esa información, ¿no? Pero bueno, si vamos a los datos de la agencia tributaria, que son especialmente escrupulosos con los plazos. Olvídense cualquiera de ustedes en presentar la declaración de la renta 3 días. Las consecuencias económicas todas las conocen. Bueno, pues la agencia tributaria, que tiene muy buenas métricas y tiene mucha capacidad tecnológica, todos somos conscientes de que pues, llegan a conocer datos muy puntuales de lo que ocurre en nuestra vida personal, ¿no? Pero, sin embargo, en los datos de alquiler todavía no nos han dado los de 2024. Tenemos todavía los de 2023. Y esta información es muy buena. Pues el número de viviendas arrendadas, el porcentaje del total, a cuánto se alquila, lo que se declara, lógicamente, es los datos que tiene, cuánto por metro cuadrado, cuántos días, qué superficie. Fantástico, pero si todavía tengo que tener los datos de 2023, ¿de qué me sirve, no? Entonces, claro, cuando veamos los datos de población, la población que está creciendo, fundamentalmente extranjera, y entra en el mercado del alquiler. Entonces, es muy importante tener esa información. Entonces, sería muy recomendable, ¿eh? Precio por vivienda, pues no les voy a entretener, lógicamente creciendo notablemente, cerca de 150.000 euros en la comunidad autónoma. Si aumenta el precio por metro cuadrado, crece el precio por vivienda, lógicamente, ¿no? En la ciudad de Zaragoza, algo más de 180.000 euros y en la provincia, algo más de 155.000. En ambos casos, con crecimiento. Más moderado. ¿Por qué? Porque compramos vivienda de menos ticket medio. Si nos movemos territorialmente, la vivienda que podemos comprar en los municipios del entorno de la ciudad de Zaragoza es más económica que la que encontraremos si la compramos en la ciudad de Zaragoza. Bien. Y por lo que respecta al volumen, estamos en niveles que siguen superando los 700 millones de euros por trimestrales. Lo que mueve el mercado en nuestra comunidad autónoma sería alrededor de 2.800 millones de euros en el ámbito de vivienda. Y la tendencia muy favorable, con la división entre vivienda nueva y vivienda usada y por provincias. Bien. Y para finalizar, lo que nos hace entender todo lo que está ocurriendo, ¿no? En el último año en Aragón hemos crecido más de 22.800 habitantes. ¿El tamaño de un mercado de qué depende? Pues depende del número de personas que residen en ese territorio. Si aquí fuésemos 3 millones, pues el tamaño de vivienda que se movería sería muy superior al que tenemos en la actualidad, lógicamente, ¿no? Zaragoza tiene el tamaño que tiene, la comunidad autónoma tiene lo que tiene, y con eso el crecer 22.800 habitantes pues es un crecimiento significativo. Eso ha producido en el año 25 9.333 hogares nuevos. Como veremos ahora, enseguida, hemos sido capaces de producir, de intentar producir 3.000 viviendas. Si yo tengo 9.000 hogares, produzco 3.000 viviendas nuevas y en el mercado de vivienda usada cada vez tengo menos vivienda disponible, ¿qué tenemos? Una demanda muy fuerte con una oferta muy escasa. ¿Qué hace el precio? Pues crecer. Y eso no lo cambiamos de un día para otro. Es decir, esto no es el mercado financiero. Es decir, la dinámica poblacional,
cuesta mucho cambiarla, va a seguir siendo la que es, la formación de hogares también, y estos señores no se van a producir viviendas como churros porque no tienen capacidad productiva, porque no hay personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la realidad y va a ser siguiendo la realidad. Tenemos también crecimiento de actividad económica del 2,6, buenos datos de empleo. Es decir, el contexto socioeconómico está siendo favorable y, en consecuencia, eso está dando soporte a esa favorable evolución del mercado de vivienda. Las perspectivas para este año 2026, y con esto ya cierro, pues va a ser de continuación en cuanto a una buena dinámica del mercado y crecimiento intenso del precio de la vivienda. Muchas gracias. Adelante, Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo que vamos a ver ahora es el mercado de obra nueva, ¿vale? Un mercado de obra nueva que ha cerrado un año 2025 muy positivo. Y es que hemos alcanzado una cifra que es récord. Hablamos de un 2025 de récord porque con estas más de 3.700 viviendas vendidas hemos alcanzado la mayor cifra de ventas del actual ciclo inmobiliario, lo que es un dato extraordinario. ¿Cuál es el problema? Pues intentar repetir esto en próximos ejercicios. Y el problema no es otro, como decía Luis, que precisamente estas poco más de 3.000 viviendas que estamos siendo capaces de visar. Es decir, si los promotores estamos limitados por el número de viviendas que podemos producir, que podemos construir, va a ser muy complicado que podamos en próximos ejercicios vender este volumen de viviendas. A esto que se suma que si en este último año 2025 hemos iniciado y hemos terminado menos viviendas de las que habíamos sido capaces de iniciar y terminar en años anteriores, solo hace que agravar lo que también comentaba Luis. Es decir, si tenemos una demanda que ya es muy alta, que la previsión es que durante los próximos 2-3 años siga creciendo, pero esa oferta no podemos aumentarla, todavía va a tensar más el mercado. Entonces, desde el punto de vista de los promotores, tenemos muy claro que vamos a estar muy limitados por ese número de viviendas que vayamos a poder vender. ¿Por qué? Porque solo podremos vender aquellas viviendas que vayamos a ser capaces de poder construir. Es muy simple. En cuanto a los costes de construcción, sube mano de obra, suben costes de materiales, materias primas, pero aquí también entra en juego otro desbalance entre oferta y demanda que existe dentro de esta propia parte, y es que existen muchas más empresas promotoras que demandan los servicios de empresas constructoras que empresas constructoras disponibles para sacar adelante estos proyectos. Esto lo que hace también es volver a tensionar y tener capacidad para incrementar los precios de su producto, de sus servicios. Esto, además, aquí tenemos un desglose del resto de costes, pero esto, además, lo que supone es que nosotros, como promotores, vemos cómo nuestros costes se van incrementando. Es lógico y normal, al final, que los costes de la vivienda final también se incrementen. Nosotros, a día de hoy, a cierre de 2025, en muchas zonas estamos viendo como precios por metro cuadrado útil se sitúan en torno a los 5.000 euros y en muchas zonas de Zaragoza los precios de partida se sitúan en los 4.000 euros metro cuadrado útil. Entonces, bueno, estos son los precios que tenemos. La previsión es que sigamos con tendencia al alza porque está incrementándose la demanda y, bueno, tendremos que ver cómo podemos ser capaces de capear esta situación. Fernando. Gracias, Álvaro. Esto es para atrás. Voy a empezar con esta. Buenos días. A ver, desde el punto de vista, luego os voy a explicar un poco técnicamente cómo afrontamos los técnicos un poco este problema. Como bien ha dicho Luis, como bien ha dicho Álvaro, la actividad es importante. Hay mucha actividad y en sí no somos capaces de producir las viviendas y los hogares que se necesitan. En el fondo, vemos ahí lo que ha subido este año, el año 2025, la mano de obra un 3,4, los materiales 2,2 con repunte este año a partir de enero, y la mano de obra. La mano de obra 8,1 es lo realmente peliagudo, y es porque no hay mano de obra. Quiero decir, hay poca mano de obra y, como bien decía Álvaro, la mano de obra se está yendo hacia también a otras construcciones de centros de datos, industriales, logísticos, y con lo cual, pues bueno, esa tensión existe. Entonces, nosotros ya no es solo que haya poco suelo, que también, porque realmente ya sabes que siempre soy un poco crítico con el ayuntamiento, con la manera de intentar
que el ayuntamiento saque más suelo, porque tenemos suelo. Hoy venía una noticia en el Heraldo de que tenemos suelo disponible, pero no hay manera de que nos lo diligencien rápido. La única solución que tenemos es la industrialización. La industrialización, yo he puesto esto porque realmente en los polígonos nuevos, esto es un ejemplo que no voy ahora a marearos un poco con las cifras de un proyecto clave tipo de 69 viviendas, baja más 5, con unas tipologías claras de 2, 3, 4 dormitorios, que es, digamos, en los polígonos nuevos donde se puede hacer industrialización. Es muy difícil hacer industrialización, aunque se puede entre medianeras. Entonces, ¿esto qué supone? Esto, en el fondo, supone, tenemos dos retos técnicamente. El primer reto que tenemos es la formación de todo el sector. Constructores, bueno, primero técnicos, lógicamente, constructores, promotores, porque para poder empezar a hacer industrialización de verdad, tenemos que, la premisa fundamental es empezar desde el minuto cero, pensar en proyecto como que sea un tema industrializado. Por aquí vemos, no os voy a marear, un proyecto que se está haciendo real con 4 estudios, de manera que un estudio de una vivienda tradicional con un grado de industrialización del 35, otra hasta el 50, con una estructura de CLT que es madera o de hormigón o tradicional, con una fachada de CLT de madera con SATE o de hormigón o con steel frame, que son sistemas industrializados de estructura metálica, o con hormigones. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Hay que quedarse con esto, que ganamos del orden del 20% de plazo de ejecución, un 20% de plazo de ejecución en una vivienda nueva que puede costar 24 meses, pues estamos quitando 4 o 5 meses, es importante. Un 32% de costes indirectos, que realmente son un poco menores, porque son un 20, un 25, que claro, al final, con el sistema industrializado no tenemos andamios, tenemos menos grúas, tenemos medios sistemas de ayuda. ¿Pero qué necesitamos? Formación. Y no hay mucho más. O sea, esto es lo que se está ahora trabajando desde el Clúster de la Industrialización de España, desde el CICA, el Clúster de la Industrialización de Aragón, y es lo que tenemos que hacer técnicamente y es el reto que tenemos 25, 26, 27 y en adelante. Pero como pone aquí, planificación temprana, desde el minuto cero. Y otro apunte más, como bien os vengo diciendo durante los trimestres, el consumo es la premisa importante o la preocupación más importante que tenemos los técnicos y que tienen, lógicamente, también los consumidores y constructores promotores. Solo se puede reducir a base de un buen diseño, de buenas envolventes, fachadas y aumentar el rendimiento de los sistemas. No hay otra manera. Y entonces, realmente, simple una pincelada. En el 26, el 29 de mayo, acaba el plazo para que los países de la UE hagan la transposición de los cambios de la normativa europea a la normativa española y de otros países. Los nuevos proyectos a partir de mitad del 26 van a diseñarse, se tienen que diseñar obligatoriamente con coeficiente emisiones nulo. Tampoco se esperan grandes cambios, porque lo que estamos haciendo ahora es de verdad de un nivel muy bueno, con lo cual no pensemos que va a haber muchos cambios, pero sí que esto sí que es importante. Hay un fin de los incentivos que están dando a las calderas de combustibles fósiles. Quiero decir que las híbridas todavía se podrán hacer, puedes hacer calderas de gas y eléctricas, pero que se tiende a la electrificación, lógicamente, técnicamente, a mejor envolvente, mejores fachadas y un mayor control. O sea, este es el futuro del 26 y los retos que tenemos es pues, intentar producir las viviendas que realmente el sector en Zaragoza o en Aragón necesita. Gracias. Fernando. O Jorge, te dejo. Sí, déjame el mercado. Sí, un poquito más atrás. Gracias. Por aquí. Espera, que estoy echando para adelante, ¿no? Ahí va. Este no, perdón, sí. Espera, vamos a mirar. Ahí va, que me dio una más. Volvemos. Bueno, muy buenos días. Y bueno, después de esta radiografía que hemos hecho de cómo está la situación, ¿no? Al final, los fundamentales son positivos, pero vemos que la presión de costes es tremenda. ¿Cómo actúa el mercado hipotecario en el sector? Pues ya veis, con un crecimiento de un 14% interanual del mercado hipotecario, estamos hablando de un 66% de compraventas financiadas con hipoteca,
Pero aquí hay un dato que antes Luis ha comentado. Dices, veis la provincia de Zaragoza, ¿no? Un 72%. Yo que me muevo por toda España, la centrificación en la geografía española se está produciendo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay un problema brutal de vivienda. Aquí en Zaragoza estamos ya financiando un 72% de compraventas y hay ubicaciones en que esa financiación es mayor todavía. Dices, 66 es poco, es mucho. Bueno, pues es un 14% más que el año anterior. Entonces, con esta escalada de precios y con esta situación, pues cada vez la gente se necesita hipotecar más. Eso es bueno. Los bancos, para el mercado, es positivo porque hacemos más hipotecas, pero tenemos que tener cuidado de no sobreendeudar al sistema, ¿no? El resto de fundamentales del mercado en cuanto a metros cuadrados, pues ya veis que hay una cierta estabilidad del endeudamiento. La hipoteca media pues avanza en proporción a lo que avanzan los precios de la vivienda. Con el crecimiento de la vivienda, la hipoteca media sube. Aquí ya sabéis que se están introduciendo medidas en Aragón y en España, avales para ayudar a la compra de vivienda que sustentan esa falta de ese 20% del precio que no. Hemos hablado mucho de obra nueva, pero yo creo que la vivienda, y Fernando actuará al final, pero no tenemos que olvidar que el 90% del mercado es vivienda usada. Y esto no es un problema de ayudar a cubrir y financiar el 100% al paisano, sino es que le pueda pagar la hipoteca, ¿no? Como decía un gran cliente, que vendemos cuotas hipotecarias, tenemos que ayudar a que pueda pagar. Entonces, esto es un problema estructural, para mi gusto, en el que los costes no los podemos, lo ha dicho Fernando, el coste de construcción va para arriba, el precio de los suelos va para arriba, una rehabilitación de vivienda cuesta cada vez más. Esto es un problema de los ingresos. O sea, tenemos que actuar a nivel estructural. O sea, los sueldos siguen siendo los mismos. Aquí, una buena noticia. El tipo de interés se mantiene estable. Estamos, creo que el Euribor en torno al 2,20, 2,22. Y la oferta hipotecaria de la banca actual, pues si os dais una vuelta, con las hipotecas fijas se están pudiendo firmar operaciones en torno al 2,10, al 2,20 fijo, 25 años. Y hemos hablado en otras jornadas de la hipoteca mixta, que es una hipoteca muy competitiva, que durante los 10 primeros años de la hipoteca puedes fijar un tipo de interés muy, muy atractivo. Aquí ya lo veis, ha habido una bajada importante en cuanto al tipo medio. Seguimos en la tónica del tipo fijo, que esto también lo comento en muchos sitios, que eso va a ser la gran red comparado con otros ciclos en el que hemos firmado hipotecas a tipo fijo. Pues yo creo que durante los últimos, ¿qué? 10 años. 10 años, que eso, ante cualquier crisis, cualquier situación de mercado, no es lo mismo que cuando el Euribor repreció y subieron todas las hipotecas de la crisis inmobiliaria, que fue una hecatombe. El plazo medio de pago de hipoteca ya veis que se mantiene estable, en torno a 25 años. Y la cuota hipotecaria media, que son los niveles de accesibilidad, que ya siempre entramos en lo que mira un banco, ¿no? A la hora de conceder una hipoteca, que el ratio de endeudamiento esté por debajo de ese famoso 35%, ¿no? de los ingresos. Aquí en Aragón, pero bueno, cada uno nos preocupamos de lo que nos toca. Aquí seguimos comparativamente mejor que en otros sitios. Pero bueno, cada vez estamos un pelín más esforzados en la cosa. Estamos en una hipoteca de 600 euros. Veis que se ha producido una bajada trimestral del 7%. Estamos en una situación, lo que os decía, aquí estamos en Aragón en el 27,5%. Esto, si sacamos el foco y vamos viendo en otras ciudades, pues como Madrid, ya no me digo Baleares, o digo Málagas, o Barcelona, Cataluña, esto se va, esto se dispara. Entonces, esto es el foco que nosotros como entidad financiera, como entidades financieras o mercado hipotecario, es lo que no tenemos que olvidar. Y ya os digo, yo creo que hoy por hoy, esa famosa frase de la colaboración público-privada, que Fernando también la habéis nombrado todos, ¿no? De que más poner suelo a disposición, yo siempre creo que estamos perdiendo una oportunidad en la regeneración o en la rehabilitación. Yo eso siempre lo lanzo en todos los sitios. Dice, al final, hay estudios de 15, 20 años, van a sobrar viviendas. Hoy faltan, pero es que en 20 años van a sobrar, por el tema poblacional, la pirámide poblacional. Entonces, yo creo que una gran asignatura pendiente es meterle mano a la rehabilitación y la regeneración de viviendas. Y por mi parte, nada más. No. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta o algún aspecto que queréis que comentemos? Nos acompaña Fernando Baena, que no ha intervenido, pero presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Cualquier aspecto vinculado a la realidad del mercado, más allá de los datos, por supuesto que podéis contar con cualquiera de nosotros.
Ahora, sí, decíais antes que se había estabilizado el número de compraventas anunciadas, o sea, de ofertas anunciadas en los portales. Saber si pasa lo mismo que con el alquiler, que estamos llegando a un punto en el que ya no se cuelgan o es algo independiente, eso por un lado. Y bueno, y otro más genérica, con la situación después de unas elecciones aquí en Aragón, cómo puede afectar al mercado la situación política o si esto es algo más tanto de Aragón como estatal. Bueno, con respecto a la oferta de vivienda en venta, pues lo que hemos visto en los últimos 3-4 meses es una cierta estabilidad que nos da una cierta esperanza, pero venimos de alrededor de 3-4 años de reducción del número de viviendas disponibles y eso, lógicamente, supone una reducción de la oferta y, en consecuencia, ante el crecimiento tan potente de la demanda que hemos constatado por el número de habitantes y formación de hogares, pues tiene un impacto importante en precios. En los datos de oferta de alquileres, creo que está en el informe, y no lo hemos incorporado en la presentación, pero la tendencia es todavía más radical, es decir, la reducción del número de viviendas en alquiler es todavía más notable. El mercado de alquiler, como decía, es decir, que en cierta medida ya carece de sentido, es decir, que ya es para, más que un análisis económico, un análisis sociológico, es decir, que ya está la regulación, las normativas, la situación existente. Por ejemplo, pues nosotros analizamos los datos de Cataluña y desde que se introdujo la limitación de precios, pues lo que hubo es una caída importantísima de la oferta disponible. O sea, si ya había poco, todavía más, ¿no? Se trasladó gran parte de esa oferta en alquiler a la oferta en venta, ¿no? Recientemente, esta misma medida la ha aplicado el Gobierno vasco. También tenemos, afortunadamente, datos. Los presentamos el próximo lunes en San Sebastián y vamos ahí anunciando claramente una caída muy notable, brutal, que se ha producido en la oferta. Entonces, mientras... Y ya vemos que ese crecimiento poblacional de 22.000 habitantes, si bien la serie, que no me he detenido, no me he acordado, pero esos 22.000, 18.000 y pico son extranjeros. Esas personas que vienen, extranjeras, no tienen capacidad de comprar una vivienda directamente. Entonces, lo más urgente es atender las necesidades en el ámbito del alquiler. Y a veces nos olvidamos que para que haya un contrato de alquiler tenemos un inquilino, que sí, habrá que cuidarlo, perfecto, pero es que en la ecuación imprescindiblemente tiene que haber un propietario. Y si a uno lo cuidamos y a otro lo criminalizamos, lógicamente, ¿cómo vamos a encontrar un mercado ágil del mercado de alquiler si tenemos un desequilibrio absoluto en la regulación a la hora de atender a dos agentes imprescindibles? Entonces, preguntabas por las medidas, ¿no?, del Gobierno y tal. Pues, hombre, yo creo que si hay un ámbito donde hay que actuar, otra cosa son el tema de competencias, ¿no?, pero de forma directa, intensa y rápida, porque los cambios de dinámica de población no van a cambiar de un día para otro, es en el ámbito del alquiler. Yo quería preguntarles también por una situación que se da en grandes ciudades, creo que también ha llegado a una cosa, que es la venta de habitaciones. No sé si ustedes han detectado ya esa venta, si es algo que puede llegar aquí, en cualquier caso, ¿qué opinión les merece? Nosotros nos alimentamos de datos y mientras no haya datos y de habitaciones no tenemos datos. Sí que en Valencia, mañana presento el informe y tenemos datos de alquiler de habitaciones, donde el tamaño de la oferta de habitaciones en Valencia, por ejemplo, es casi tan grande como el de pisos. Pero bueno, Fernando, que está en el mercado. Esto que comentas es un poquito una entelequia. O sea, vamos a ver, esto de venta de habitaciones queda muy bonito decirlo así. No cabe un piso trocearlo por habitaciones. En todo caso, lo que hacemos es vender partes de un proindiviso. O sea, tú puedes comprar un 10, un 15, un 20, un 30% de una vivienda. No compras la habitación número 7 con el baño número 3. Esto es un poco de película. O sea, tú estás comprando un porcentaje de una vivienda. Ni a nivel hipotecario, ni a nivel registral, ni a ningún nivel se puede inscribir o te pueden financiar una habitación. Jurídicamente es hoy por hoy inviable. Este tipo de sociedades que están haciendo cosas parecidas, insisto, venden un porcentaje de una propiedad y a través de un contrato privado, a través de unas normas de comunidad, vamos, de comunidad, no de la comunidad, sino del proindiviso, tratan de regular el uso de esas zonas comunes, de esas viviendas, etcétera. Pero vamos, yo creo que hoy por hoy todavía, por lo menos en nuestra comunidad,
Estos son datos anecdóticos lo que podemos tener en este sentido. Si no hay más preguntas, darles las gracias por su presencia y recordarles que el viernes 13 de marzo celebramos esas jornadas donde pues, abordamos ámbitos muy relevantes del sector inmobiliario, como todos los mercados que he comentado anteriormente. Muchas gracias y nos vemos el próximo trimestre o el viernes 13 de marzo. Gracias.